Hola y saludos a todos ustedes en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el pastor Andrew Miller de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento en Jacksonville, Florida, trayéndoles la palabra de Dios una vez más. Espero que todos ustedes se encuentren bien y prosperados con las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quisiera traerles la atención, por favor, al libro de Segundo de Crónicas, capítulo 13. Si pueden abrir sus Biblias ahí en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 13. Voy a leer verso 1 y 2 y luego verso 21 y 22. O sea, los primeros dos versos y los últimos dos versos de este capítulo. Una vez más, Segundo de Crónicas, capítulo 13, verso 1 y 2 y luego verso 21 y 22. Y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Puedes leer en la versión que quieras, solo lo voy a leer en esta versión hoy por el propósito de aclaración en español. La Biblia dice así en este pasaje, en estos versos, dice: Abías comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era hija de Uriel de Gibeá. Luego estalló la guerra entre Abías y Jeroboam. Ahora brincando a versos 21 y 22 dice: Mientras tanto, Abías de Judá se hizo cada vez más poderoso. Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. Los demás acontecimientos del reinado de Abías, incluidos sus palabras y sus logros, están registrados en el comentario de Ido el profeta. Ahora vamos a ir a un verso más en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 14, verso 1. Segundo de Crónicas, capítulo 14, verso 1. Es el próximo capítulo de lo que acabamos de leer ahora. Leyendo el primer verso, dice: Cuando Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después su hijo Asa lo sucedió en el trono. Hubo paz en la tierra durante 10 años. Antes de entrar en este mensaje hoy, quisiera retarles, como siempre tengo la costumbre de hacer, de que antes de que vean este video sermón, antes de que escuchan este mensaje, si no hayan pasado un momento en oración pidiéndole a Dios que les prepara la mente y el corazón para lo que van a escuchar ahora, les sugiero que pongan pausa a este video ahora mismo y tomen un momento para hablar con Dios, para preparar sus corazones y sus mentes por lo que Él quisiera hablarles a través de este sermón. Y luego, cuando hayan terminado de orar, luego continúa con el mensaje para que tengas una mente y un corazón preparado y abierto para ser iluminado en la palabra de Dios y escuchando lo que Él quisiera hablarte en este mensaje. Voy a titular este sermón, a darle un título para ustedes que les gusta que hayan títulos en los sermones. Yo sé que bíblicamente no es un requisito para que haya un título en cada sermón. Sin embargo, yo sé que a veces ayuda que la gente tenga un enfoque en el punto del mensaje. Entonces, lo que voy a titular el sermón de hoy es: Este no es el final de tu historia. Este no es el final de tu historia. Ah, Acabamos de leer en el libro de Crónicas, y si uno mira la definición y los orígenes de esta palabra crónica, la definición crónica significa un cuento histórico de hechos y eventos ordenados cronológicamente, como en una línea de tiempo. Una cuenta histórica de hechos y eventos registrados en orden cronológico, como en una línea de tiempo. Viene de raíces, por ejemplo, en latín crónica, del griego chronica, o también la palabra griego chronos, que significa tiempo. Entonces estamos hablando de tiempos y también de historia. Y a través de
la historia de las crónicas, los libros históricos de las crónicas en el Antiguo Testamento, aprendemos de las vidas de varios reyes y además eventos que ocurrieron en las vidas de esos reyes, ambos de Israel y además también de Judá. Porque recuerde que en aquel tiempo el reino estaba dividido en dos, entonces era el reino de Israel y luego el reino de Judá, y ambos existían a la misma vez. Y cuando leemos el libro de Crónicas, nos da un vistazo o una vista al pasado a través de los ojos de aquellos que fueron testigos de estos eventos y a través de los ojos de los históricos antiguos que escribieron las crónicas. Estas son las personas que escribieron estos libros para que tuviéramos estas historias hoy en día. Y en el texto que acabamos de leer, comenzando en el capítulo, vemos en el principio acerca del reinado del rey Abías de Judá. Y aprendemos que él reinó simplemente por 3 años en Jerusalén. Además aprendemos que su madre, quién era ella, aprendemos que él tuvo una guerra con rey Jeroboam de Israel. También a través del capítulo aprendemos interesantemente la historia de cómo terminó la guerra y de que el rey Abías había conquistado a Israel. Y si quieres saber más de la historia de cómo eso ocurrió y cómo Dios peleó por ellos, lee todo el capítulo y te darás cuenta qué interesante esa historia en el reino de Abías. Pero en el fin del capítulo también leemos acerca de él que él creció más poderoso a través de su corto reinado y se casó con 14 mujeres, tuvo 14 esposas y además tuvo 38 hijos, 38 niños en total, 22 hijos, 16 hijas, para un total de 38 hijos. Yo supongo que él tuvo que haber sido rey con dinero para ver que él tuviera tantas mujeres y tantos hijos en su vida. Solo un rey con dinero pudiera haber hecho algo así en los antiguos tiempos. Y el capítulo termina diciéndonos los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido profeta. Entonces, si uno quisiera aprender más o saber más de lo que él hizo, uno puede leer estas crónicas que fueron escritos en la historia de Ido profeta. Pero aparentemente hubo mucho más de leer y mucho más para aprender de este rey de Judá y su estilo de vida, sus caminos y sus dichos, o sea, su historia. Todas esas cosas se relatan a la historia de alguien. Y cuando leemos el resto de la historia, aprendemos que hay más escrito de él en el libro del profeta de Ido. Pero su cuenta oficial de cómo su historia finalizó o terminó se encuentra en el próximo capítulo y el próximo verso, que es en el principio del capítulo 14 de Segundo de Crónicas, donde habíamos leído en el fin de los versos ahí, que dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa. En la conclusión de su vida, entonces, donde su historia termina y le enterraron o le sepultaron en Jerusalén, su hijo tomó el reino y de ese punto fue un heredero hereditario. Eso es la historia del fin de este rey Abías. Y muchas escenas iguales o similares ocurrieron repetidamente a través de la historia humana, mientras que individuos y vivieron sus vidas y concluyeron sus historias semejantes en sus muertes. Y las historias de algunas personas terminan maravillosamente, mientras que otras terminan trágicamente. Uno que ve las noticias regularmente se da cuenta de que a veces hay historias trágicas de personas que fueron víctimas de asesinatos, fueron matados y ellos o quizás ellos fueron drogadictos y murieron por muchas drogas, o gente que se suicidaron. Son historias tristes de cómo algunos terminaron sus vidas y terminaron sus historias,
mientras que hay otras historias de vidas que fueron muy inspiradoras y terminaron maravillosamente, con victoria, con éxito, fueron grandes legados que dejaron de sus vidas. Algunas personas, sus vidas y sus historias fueron inspiradoras, mientras que otras vidas fueron aburridas. Todos los que hayan vivido han tenido la oportunidad de escoger cómo sus historias terminan. Por ejemplo, estuve leyendo una historia muy trágica en las noticias de una enfermera en Italia que se contagió con coronavirus, y a pesar que ella era joven y hubiera podido quizás recuperar sin ningún problema, ella se suicidó porque pensó que ella iba a afectar muchas personas con esa enfermedad y pensó que quizás no iba a sobrevivir, y en vez de darse una oportunidad para vivir después, se suicidó y se quitó su propia vida. Eso es una historia muy trágica de cómo ella decidió escoger el fin de su historia. Y así fue el fin de su historia. Um, pero hay otras personas que toman la ventaja de saber que uno puede terminar la historia muy diferente. Y sin embargo, la verdad queda de que no importa qué enfrentamos en la vida, nosotros tenemos el poder para escoger cómo terminará nuestra historia. Cuando se haya acabado todo y todo haya finalizado y nos sepultan o entierran en la tumba, ¿será que nuestra historia será una historia de triunfo y de victoria? Quiero que pienses, porque todos, si acaso Jesucristo tardara su regresada en el rapto para llevarnos al cielo, todos tendremos que morir algún día. ¿Y cuál será el fin de tu historia? ¿Cómo será el fin de tu vida? ¿Será uno de triunfo? ¿Será uno de victoria? Solo tú quizás tienes la respuesta adecuada de cómo finalizarás tu vida. ¿Será que nuestra historia inspirará a generaciones a continuar haciendo lo máximo de sus vidas? ¿Será que nuestra historia irá escrita en las crónicas de la historia humana como entre los grandes seres humanos que hayan vivido? Porque históricamente hay grandes seres humanos que vivieron y leemos y aprendemos de ellos hoy, y hay billones que existieron que jamás sabremos de ellos. Te pregunto, ¿será que seremos recordados como cambiadores del mundo? ¿Será que seremos recordados como héroes? ¿Será que seremos recordados por haber sido una influencia positiva o impactante sobre las vidas de la gente? Nosotros seremos recordados por algo. ¿Cómo será el fin de tu historia? Uno de los grandes problemas y una de las mentiras más grandes del diablo, yo creo que es que él ha convencido a muchos seres humanos a creer la mentira de que nosotros no tenemos una decisión o opción en cómo finalizar nuestra historia. Eso es una ideología llamado fatalismo, es una mitología o una idea de gente que piensan de que no tienen control para nada cómo sobre finalizar su vida, y tienen el dicho nacido de esa mentalidad de fatalismo que será, será. Es lo que ellos dicen, que será, será. Y eso ha causado que mucha gente se vencen o se dan por vencido por haber probado cualquier cosa significante en su vida, porque piensan como lo que va a suceder ocurrirá, quiero o no quiera, entonces ¿para qué probar? Es una mentalidad que el diablo ha convencido a algunos para que nunca se atreven a hacer algo en la vida. Y estas personas se han resignado a la idea de que no tienen control sobre sus futuros. Pero si tenemos un estudio cuidadoso de la palabra de Dios, nos enseña que los seres humanos tienen algo de control sobre cómo podemos vivir nuestras vidas, y tenemos una decisión libre de escoger cuál será nuestra historia. Los cristianos entonces debemos rechazar la idea de que somos personas sin esperanza y sin influencia de cómo y qué será y qué haremos con nuestra vida. Incluso el profeta Moisés dio este consejo a Israel antes que él murió. En el libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 19, él dijo al pueblo de Israel, él dijo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Quiero que te des cuenta, él puso dos diferentes clases de opciones y decisiones delante del pueblo de Israel. Él dijo, he puesto delante de ustedes vida y muerte. Eso fue la primera decisión. Y luego la segunda decisión fue bendición o maldición. Y él dijo, escoge pues la vida. Él les dio la sugerencia de que, y les animó, les predicó de que escogieran bien, que escogieran vida, que escogieran bendición para que ellos y sus descendencias vivieran, pero él no tuvo el poder para obligarles a escogerlo, a pesar que les dio la opción por delante, porque ellos tenían el poder para decidir si iban a vivir o morir, si iban a tener bendición o maldición, igual que nosotros. También antes que Josué murió, él dio esta reta al pueblo de Israel. Se encuentra en el libro de Josué capítulo 24, verso 15. Es un pasaje muy conocido, muy famoso, donde él retó al pueblo de Israel antes de su muerte. Josué dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Te das cuenta otra vez que él les dio una opción para escoger a quién iban a servir y ellos podían decidir libremente a servir a cualquier dios que les daba las ganas? Ellos no fueron obligados por Josué, él solo pudo ponerles delante la opción, predicarles, amonestarles y en el fin ellos tuvieron que decidir cómo su historia iba a terminar. Cuando David pecó, estamos hablando del rey David, en el Antiguo Testamento, cuando él pecó a través de numerar el pueblo de Israel en una cuenta, un censo, contra la voluntad de Dios. Cuando él hizo el censo sin que Dios quisiera que lo hiciera, Dios le prohibió que lo hiciera. Sin embargo, él lo hizo. Entonces, aún aquí en esta historia, en 2 de Samuel capítulo 24, verso 12, la Biblia dice, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Dios, aún en el castigo de rey David, por lo que él había hecho, le dio tres diferentes opciones y le dio la oportunidad de escoger cuál de estas tres opciones de castigo él quisiera. Entonces, aún con el castigo, en este caso, Dios le permitió a David tener una decisión en su propio castigo. Entonces Dios le dio a David algo de control de cómo su historia iba a terminar. Es como cuando éramos niños, quizás algunos se recuerdan, no sé si te pasó a ti, cuando éramos niños y que te iban a castigar y te iban a dar cincho y luego te mandaban al cuarto y te dijeron, vaya y escójame un cincho y tráigamelo para que te pueda dar cincho. Y le dijeron a uno dónde estaban los cinchos y le mandaban a uno a escoger los cinchos, pero uno tenía la opción de escoger el cincho. Y a veces escogíamos el más pequeño o el menos grueso, el que menos iba a doler, pero nos dieron a veces oportunidad para castigarnos. O a veces te dijeron vaya allá afuera a un árbol y escoge un palo y tráigame el palo porque te vamos a palizar. Y algunos padres hicieron así y te dieron la opción de cómo iba a ser tu castigo y tú tenías decisión de si querías un palo grande, un palo chiquito, pero sin embargo te dieron palo, te dieron cincho. Era algo similar a la historia de David en que Dios le dio la opción de decidir cómo iba a ser su historia en el fin. Y desde la creación de la humanidad, Dios permitió que los humanos escogieran su propio destino, aun si esto significara que iban a ir contra la voluntad de Dios por sus vidas. Yo sé que esto es algo controversial para muchas personas porque muchas personas quizás querrán que Dios les controlara totalmente como que fueran títeres, controlando y haciendo de que hagan la voluntad de Dios aunque fuera contra tu voluntad, pero Dios no es así. Él te da la oportunidad
de escoger servirle o escoger rechazarle, aun cuando es contra su voluntad. Te da la opción de escoger tu destino y Él no te va a obligar ni controlar a hacer algo que no quieres hacer. Y por eso tenemos la libertad para escoger cómo van a terminar la vida. Y fue la voluntad de Dios, por ejemplo, que Adán y Eva escogieran sus vidas viviéndolos en el huerto del Edén con su familia. Eso era la voluntad de Dios. Era un paraíso que él había creado, y el hombre ahí estaba con los animales, y su mujer Eva y su familia hubiera podido vivir en este paraíso. Y habían mínimas restricciones que tenían, no habían muchas, más que todo podían hacer lo que les daba las ganas. Lo único que no podían hacer es tocar el fruto prohibido, pero ya de ahí podían comer lo que querían comer y hacer lo que querían hacer. En general era una época de inocencia para la humanidad, pero Dios les dijo: les prohíbo a comer del fruto prohibido, pero no les obligó a que no lo hicieran. O sea, no hubo un querubín o un ángel o un cerco alrededor de ese árbol. El árbol ahí estaba en medio del huerto, y ellos tenían que pensar: ¿será que lo toco? ¿Será que lo como? ¿Será que me acerco a ese árbol? Idealmente hubiera sido bonito si nunca se hubieran ni acercado a ese árbol, para que no tuvieran los problemas que ellos luego tuvieron, y luego los problemas que nosotros tenemos hoy en día por causa de esa decisión de ellos. Sin embargo, ellos decidieron comer el fruto prohibido de su propia cuenta y decisión libre. Nadie les obligó a que comieran ese fruto, ni siquiera el diablo. Él les amonestó, pero no les obligó. No fueron forzados a comerlo, sabiendo aún las consecuencias que iban a resultar de esa decisión estúpida. Ellos decidieron hacerlo de toda manera. Mira, antes de que critiquen a Adán y Eva, piensa que hemos sido igual. A veces hemos hecho tonterías, burradas y estupideces, cosas que sabíamos que las consecuencias no nos iban a ir bien. Sabíamos que iba a haber castigo o problemas como resultado, y sin embargo decidimos hacer algo tonto de toda manera. Dios nunca se puso en el frente para prohibirles hacer una decisión pobre, y Él ha dado a la humanidad la libertad para escoger o decidir. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque esa decisión que tienes, ese poder para escoger, hoy en día tienes el poder para decidir si vas a decidir si tu historia finalizará o terminará sirviendo a Dios o sirviendo al diablo. Si vas a terminar sirviendo en el mundo o sirviendo en la casa de Dios. Si vas a terminar ah, porque estás comiendo bien y haciendo ejercicios y controlando tu salud, que vas a terminar tu vida con buena salud, esperamos, o si vas a seguir comiendo descontroladamente, nunca haciendo ejercicios, nunca cuidándote, y terminar luego con varias enfermedades y una vida trágica en el fin. Tenemos opciones. Uno puede decidir gastar dinero y luego tener nada, o ahorrar dinero y luego tener algo. Tenemos control en cómo la historia está finalizando en cierto aspecto, ¿ve? Y quiero que entiendan, por ejemplo, que siempre tenemos la responsabilidad propia, personal, de cómo actuamos, cómo hablamos y cómo vivimos en esta vida. Cómo tú hablas, cómo tú actúas y cómo tú vives, nadie lo decide por ti, tú lo decides por ti mismo. Y no podemos culpar a otras personas por nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Y por esa razón, durante la Segunda Guerra Mundial, te voy a dar una historia para que veas cómo esto ocurre. Porque muchas personas conocemos que no importa qué es lo que ellos hacen, cuando es algo malo siempre culpan a los demás. Esas personas son irresponsables, inmaduros. Cuidado con gente que nunca aceptan responsabilidad por lo que dicen, hablan o cómo viven. Y en la Segunda Guerra Mundial, yo sé un poco de esto porque cuando yo estuve en la universidad estudié bastante de la Segunda Guerra Mundial, por causa de que
también mucho de mi estudio fue concentrado en el idioma alemán, la literatura alemana y además la historia de Alemania y Europa Central. Y me gustaba mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial por causa de eso. Y aprendí una cosa interesante que ocurrió históricamente. Esto lo puedes comprobar viéndolo en el Google, en el YouTube o en los libros, si lees libros de historia, lo que te voy a contar ahora. Habían muchos colaboradores de los nazis. Estos eran los malignos políticos de Alemania que odiaban a los que no eran de esa raza y particularmente los culpables de exterminar muchos judíos. Y estos colaboradores nazis fueron probados en el fin de la guerra cuando terminó en el año 1945, después de que todo se acabó. Luego hubo un tribunal de justicia que las fuerzas aliadas hicieron para probar estos criminales que habían hecho tantas cosas malas en contra de la humanidad, en contra de la raza humana, en particular los judíos, pero muchos más que judíos sufrieron en esa guerra, a pesar que los judíos fueron muy impactados. Y en este tribunal que ocurrió en la ciudad de Nuremberg, se llaman los tribunales de Nuremberg, estos colaboradores nazis fueron sentenciados a la muerte. ¿Por qué fueron sentenciados a la muerte? Eran personas que habían ayudado a Adolfo Hitler a exterminar a los judíos. Y lo que muchos de estos oficiales militares alemanes trataron de argumentar durante este tribunal, donde ellos estaban siendo probados para ver si vivieron o morían, ellos dijeron: nosotros no tuvimos ninguna opción, fuimos obligados a seguir órdenes de nuestros comandantes, que el gobierno nos obligó, que Adolfo Hitler nos obligó, y señalaron a todo el mundo, culparon a medio mundo, diciendo que no tenían ellos opción, que tenían que haber matado gente porque estaban siguiendo órdenes. Pero este tribunal de justicia en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, rechazó estas excusas y le dijeron a estos criminales nazis de que ellos siempre tenían la libertad y la decisión libre de haber rechazado los órdenes de Hitler. Ellos pudieran ser rebeldes y decir: yo no voy a hacer eso, voy a desobedecer estos mandatos porque es contra mi conciencia, contra las leyes de Dios o contra la ley la ley de la humanidad, de dar justicia, a no estar matando gente inocente. Ellos pudieran haber decidido desobedecer esto porque sabían que era malo y que era incorrecto. Y si lees la historia de Alemania, habían personas en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial que por conciencia no obedecieron las cosas que Hitler y los nazis habían instituido en contra los judíos y los demás. No creas que todos los alemanes estaban culpables de matar, no, no todos lo hicieron. Habían muchas historias interesantes de gente que decidieron desobedecer a Hitler y salvar vidas de los judíos y aquellos que fueron perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya que estas excusas eran inválidas en el tribunal, que ellos y estos nazis querían culpar a los demás, las excusas no funcionaron en un tribunal legal. Y estos hombres fueron sentenciados a muerte por sus crímenes. Sus historias terminaron trágicamente y vergonzosamente, porque esto fue la decisión de ellos. Ellos decidieron hacerlo y en el fin, sabemos la historia de ellos, terminaron con tragedia, con vergüenza, deshonradamente y con muerte. Ellos hubieran podido escoger diferente sendero, pero y quizás sus historias hubieran terminado diferentes si tan solo hubieran escogido algo diferente. Imagínate cuántas personas en las historias de la humanidad y las cosas quizás que has visto en las noticias, tristes historias de gente que han muerto, que uno piensa: si tan solo hubieran escogido algo diferente, si tan solo hubieran um, decidido algo mejor, algo más saludable, algo que hubiera dado un mejor fin, pero quizás
digamos que no estás contento con las cosas como están en tu vida ahora. Puede ser que has tenido algunos atrasos, nos pasa a todos de vez en cuando. Quizás has tenido algunos problemas, quizás has tenido algo de desánimo, nos pasa a todos de vez en cuando. Quizás has tenido dudas o temores. Quizás el enemigo ha querido convencerte de que no tienes control para nada de cómo van a terminar las cosas en tu vida y de que tu situación actual está en descontrol. Y quizás puede ser que te hayas resignado a estar deprimido o desanimado porque quizás piensas que no hay esperanza por tu futuro, porque piensas que no tienes control sobre tu futuro. O quizás hayas pensado acerca de rendirte y darte por vencido. Espero que nunca lo hagas. Espero que no importa cuán difícil sean las cosas en tu vida, que nunca te rindes y nunca te des por vencido, pero hay gente que lo hacen. Y puede ser que hayas pensado de que este es el capítulo final de tu vida y de que esto es como tu historia eventualmente terminará. Porque aún a veces cuando uno está enfrentando luchas, pruebas, tribulaciones, significantemente hay personas que a veces te dejan, salen de tu vida y te dejan sintiendo vacío, te dejan sintiendo como que algo falta. Y afecta, yo entiendo que afecta, a veces impacta cuando alguien que pensabas que siempre iba a estar ahí te deja, te abandona y salen de tu vida. Quiero que entiendan que van a haber personas que a veces te dejan, van a haber personas que no siempre estarán ahí, pero solo porque ellos salen de tu vida no significa que es el fin de tu historia. Es simplemente el final del papel de ellos en tu historia, pero no es el fin de tu historia. Quiero decir eso una vez más porque alguien escuchando esto necesita entender esto. Puede ser que uno se siente como que caramba, ya se me fue Mengano o se me fue Mengana. ¿Será que voy a terminar mi vida todo vacío y desanimado porque Mengano me fue o porque Mengana me abandonó? Tu vida no ha terminado. Simplemente la participación de ese individuo en tu historia se ha acabado. Quizás por ahora haya terminado en este capítulo, pero es tiempo de tornar la página a un nuevo capítulo y seguir adelante, aun si esa persona nunca volviera a tu vida. Tu historia no se ha acabado y todavía hay nuevos capítulos para escribir y grandes experiencias para tener. No hables de derrota. Declara la victoria en tu vida y atrévete a vivir una vida extraordinaria a través de todo cálculo. Quiero que entiendas que cuando todo se siente que se está cayendo alrededor de ti, te sientes sin esperanza, como que no hay nada bueno que puede salir de tu futuro, recuérdate de este dicho de una mujer llamada Christine Mason Miller. Ella dijo, una vez escribió, dijo, en cualquier momento tienes el poder para decir, esto no es como mi historia terminará. Piénsalo. En cualquier momento tienes el poder para decir esto no es como mi historia terminará. Necesitas entender y realizar hoy de que tienes el poder para cambiar la dirección en que tu vida está yendo. Solo porque estás yendo rumbo a tal lugar no significa que tienes que seguir yendo. Puedes tornar y voltear y volver y cambiar tu dirección en tu vida si acaso la dirección en que estás yendo no es buena dirección. Necesitas creer que hay mayores cosas, más grandes cosas por venir todavía en tu vida. Por eso Jesús enfáticamente declaró en el libro de Marcos capítulo 9, verso 23, él dijo, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Deja de estar viviendo en la sombra de duda y comienza a caminar en la luz de fe. Necesitas creer que no has visto todavía tu mejor día. Necesitas creer que tu fin puede ser mejor que tu principio. Necesitas creer de que bendiciones están en camino
y necesitas creer que cualquier cosa es posible si puedes creer en tu corazón. Incluso te daré una cuenta bíblica para que veas cómo esto ocurre. En la faz de gran tragedia, la historia de hermano Job, una de las historias más tristes en la Biblia, este hombre Job enfrentó gran tragedia. Perdió sus hijos, perdió su salud, perdió sus finanzas o su vivienda, perdió su ganado, perdió el apoyo de su esposa, porque ella no le estaba apoyando espiritualmente cuando él estaba enfrentando todo esto. Y a pesar de que él pasó todo eso, él determinó que su historia no iba a terminar así. A pesar de sus pérdidas, él determinó que su vida iba a ser más grande o que él iba a venir a encontrar más grandes cosas. Y en vez de darse por vencido y rendirse y suicidarse como su esposa le recomendó, porque recuérdate que su esposa le dijo a él, maldiga a Dios y muera, a ella le recomendó que simplemente se rindiera. Cuidadito de cualquier familiar o amigo que te anima a rendirte. Yo creo que un buen amigo o un buen familia, cuando estás enfrentando problemas espirituales, no te van a animar o apoyar a decir de que te rindes, de que te des por vencido. No, esa es la voz del diablo y la voz de como la esposa de Job. No, escucha las voces que te están animando. Como dijo Job en capítulo 23, verso 10 de Job, él dijo, más él, hablando de Dios, más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esto fue la declaración de valentía de este hombre que confiaba en Dios y tenía fe por un mejor futuro. Por eso, en vez de decir así voy a morir y ay de mí, pobrecito, él dijo, Dios conoce mi camino, me probará y yo saldré como oro. Él estaba pensando ya en el futuro, pensando que iba a ir bien las cosas para él en el fin. Eso es la decisión que él quiso ver en su vida. Eso fue una declaración de Job de mayores cosas por venir. Él sabía que no era el fin de su historia. Y él declaró a su esposa y sus amistades que mejores días venían porque él dijo, yo saldré como oro. Para que haya dicho saldré significa que anticipaba un fin a sus problemas y mejores días que iban a venir. Él no dijo, no hablaba de ay de mí y así voy a terminar. Sus palabras de fe eran como una cachetada a la cara del diablo. Porque Satanás quería que él se rindiera, que se diera por vencido. Tanto que Satanás declaró a Dios en Job capítulo 1, verso 11, dijo, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso fue el pensamiento de Satanás, de que si tan solo tocaras a Job de esta manera, verás que él va a blasfemar hasta en tu misma presencia. Pero Job escogió a seguir continuamente sirviendo a Dios fielmente a pesar de lo que acababa de pasar en su vida. Y yo te animo, hermanos y hermanas, que no importa cuán difícil sea el problema que estuvieras enfrentando ahora. Quizás estás enfrentando grandes problemas, quizás estás enfrentando grandes tribulaciones. No te des por vencido, sigue fiel al Señor, mejores tiempos vendrán. Cachetele al diablo con ser fiel a Dios. Y esta cachetada al diablo le enfureció al diablo. El diablo creo que no podía ni creer lo que estaba viendo. Y ni siquiera lo que estaba escuchando de la boca de Job, mucho menos lo que estaba viendo en su vida. Porque fue tan repentinamente como que una cachetada al diablo diciendo, mira, tú creías que me ibas a vencer y tú perdiste. Entonces, ya que el diablo se dio cuenta que esto no estaba funcionando como él pensaba que iba a funcionar, decidió dar otra beta. La Biblia dice en el libro de Job capítulo 2 verso 5. Quiero que te voy a leer en un momento, Job 2:5. Pero supongo que el diablo pensó, ya que no puede hacer que Job escogiera el mal, porque Job pudo haber escogido hacer mal y no lo hizo. Y el diablo supongo que haya pensado, ya que no pude hacer que Job escogiera el mal con quitarle sus hijos,
su ganado, sus burros, sus mulas, sus ovejas, sus siervos, sus camellos. Yo sé lo que voy a hacer. Pediré permiso de Dios para quitarle su salud y eso hará que Él escoge el mal. Entonces Satanás le dice a Dios en Job 2, verso 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Él dijo, ya que lo demás no funcionó, vamos a quitarle la salud. Y mucha gente, cuando están enfermos y a punto de muerte o a punto de mucho dolor o grandes enfermedades, no entiendo cómo es que hay gente que dejan de creer en Dios, que se rinden y dicen ya no iré a la iglesia, ya no serviré a Dios, porque si Dios fuera tan real, ¿por qué estoy con tanta enfermedad? ¿Por qué estoy pasando estas pruebas físicas y médicas? Quiero contarte personalmente. Mira, hermanos, ustedes son testigos. Yo sobreviví coronavirus. Y cuando yo estuve hospitalizado y cuando yo estuve enfermo, en ningún momento pensé para nada rendirme en respecto a servir a Dios. En ningún momento se me pasó por la mente, ay, sí, de que si estoy pasando esto, ha de ser porque Dios no es verdad y que no existe ni para nada. Al contrario, yo estaba orando a Dios, pidiéndole su ayuda, clamándole en oración y clamor y además con la ayuda de los hermanos que estaban orando y ayudando por mí. Y yo estuve pidiéndole a Dios, confiando en su palabra, leyendo la Biblia, esperando de que Dios me ayudara, pidiendo su ayuda y su intervención en mi vida, pero nunca se me ocurrió para nada blasfemarle o decir me rindo. Pero lastimosamente hay gente, no todos somos iguales, hay gente que cuando están en mucho dolor, por alguna razón piensan que es buena idea rendirse en respecto a servir a Dios. Hermanos, cuando yo estoy enfermo, más es que necesito de Dios, no menos. Por eso, esa es mi decisión personal, que yo escojo servirle más, no menos. Igual que Job, él en esta situación, Job continuó sirviendo a Dios y escogiendo el bien a pesar de sus circunstancias en su físico cuerpo. Job enseñó y probó a la humanidad de que la humanidad o el ser humano puede escoger libremente a hacer lo que es bien o lo que está bueno a pesar de lo que estamos enfrentando. Por eso con su historia, el que dijera que cuando estamos pasando pruebas no tenemos la capacidad de escoger bien es mentiroso, porque Job lo probó para toda la humanidad, de que aun cuando estamos enfrentando lo más duro, tenemos el poder para escoger el bien siempre. Necesitamos ser como Job y declarar que cuando se termina todo, tendremos fe para victoria sobre nuestros problemas igual que él. Y es posible que hay que declarar esto de que saldremos como oro, como él dijo, porque quizás sus enemigos, los enemigos de Job, querían verle deprimido, querían verle derrotado. Pero Job tuvo que escoger fe para victoria sobre sus problemas. Y van a haber tiempos, hermanos, que quizás tus enemigos quieren verte derrotado también, te quieren ver desanimado, te quieren ver deprimido y triste y decaído. Y tú tienes que escoger la bendición sobre la maldición, escoger la vida sobre la muerte, escoger la fe en vez de la duda. Y una de las mejores formas que puedes tener venganza en contra de tus enemigos es que tú tengas éxito donde ellos pensaban que ibas a fracasar. Quiero repetir eso. Si quieres tener una forma de venganza contra aquellos que son tus enemigos, aquellos que han querido verte el mal, que te han querido ver derrotado y deprimido, no tienes que pelear con ellos. Recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales, no peleamos igual como el mundo pelea. En vez de pelear con ellos, en vez de realizar
lo negativo que ellos dijeron que iba a ocurrir en tu vida. Mejor trabaja duro, pídele a Dios, entrégate al Señor y tenga éxito. Tenga éxito donde ellos pensaban que ibas a fracasar y deja que lo den. Deja que ellos se den cuenta del éxito en el área donde ellos dijeron que nunca ibas a superar. Y en vez de dejar que tus enemigos te, te escuchan llorando y quejando de cuán duro es la vida, y en vez de que ellos te escuchan llorando y quejando de cuán mal piensas que las cosas están y cómo van a ir por ti, habla fe, habla victoria, declara que tu destino será mejor que tus circunstancias actuales, que nuestro destino será mejor de lo que estamos enfrentando hoy. Declara que tu futuro será mejor que tu pasado y escoge ser mejor, escoge vivir mejor, escoge trabajar duro, escoge ser más fuerte que antes, escoge sobrevivir y ir adelante. Yo creo que Dios desea llevarnos a nuevos niveles espirituales de crecimiento y entendimiento. Eso lo creo yo. Es la voluntad de Dios, que crezcamos espiritualmente igual que nuestro entendimiento. Y que Dios desea que tengamos más unción, más poder, más salud, más prosperidad, más victoria, más avivamiento. Por eso Jesús dijo en San Lucas capítulo 12, verso 32, Él dijo, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo creo que es la voluntad del Señor darnos el reino, como está escrito, que es la voluntad de Dios darnos vida en abundancia aquí en esta tierra, de darnos paz, tranquilidad, amor, buen salud, etc. Yo creo que aún a pesar de tu pasado, tu futuro no tiene que ser maldecido. Por eso Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 21, verso 5, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Puede ser que tu pasado haya sido algo horrible, que tu pasado haya sido algo vergonzoso, que tu pasado haya sido algo problemático, pero Él puede hacer las cosas nuevas, hermanos y hermanas. Nuestro Jesús especializa en hacernos en nuevo. Somos criaturas nuevas en Jesús. Tu pasado no tiene que limitar tu futuro porque Jesús te puede hacer de nuevo. Por eso nacemos de nuevo, del agua y del Espíritu, para que seamos nuevas criaturas en el Señor. Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 3 verso 2, Pablo estaba hablando a la iglesia y les dijo a ellos, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Él estaba hablando en referencia a los miembros de la iglesia, que ellos eran una carta o epístola. La palabra epístola significa una carta escrita. Nosotros somos epístolas o cartas vivas. No estamos muertos todavía. Nuestra historia no se ha acabado. Esto todavía no es el fin de la historia. Alguien dijo una vez algo muy interesante que quiero que nunca te olvides en respecto a lo que estás enfrentando y cómo quizás te sientes en respecto a cómo está la historia de tu vida ahora. Alguien dijo, la historia de tu vida tiene muchos capítulos y un mal capítulo no significa que es el fin del libro. Voy a leer eso una vez más para que lo captas. Dijeron, la historia de tu vida tiene muchos capítulos y un mal capítulo no significa que es el fin del libro. Piensa en eso. Y en respecto a tomar control de la vida y escoger no ser víctima de nuestro pasado, una mujer llamada Marinela Reca dijo una vez, sea el amo de tu destino y no el esclavo de tus problemas. Una vez más, ella dijo, sea el amo de tu destino y no el esclavo de tus problemas. No seas esclavo a las cosas que estás
enfrentando problemáticamente ahora, pero sea el amo de tu destino en que vas a escoger cosas buenas, cosas que agradan a Dios, cosas que edifican, cosas que te acercan más a la voluntad de Dios por tu vida, en vez de ser esclavo a tu pasado o esclavo a lo que estás pasando ahora. Te pregunto, ¿te sientes cansado de estar fallando y fracasando? ¿Te sientes cansado de sentirte derrotado? ¿Te sientes cansado de sentirte solo? ¿Te sientes cansado de ser pobre? ¿Te sientes cansado de estar enfermo? ¿Te sientes cansado de sentir como que no estás viviendo tu vida a lo máximo de la potencial que tienes? Es tiempo para cambiar ahora. Hoy es el día para escoger vivir diferente de lo que has estado viviendo, si eso es el caso en tu vida. Hoy es el tiempo a que llegas a ser la persona quien estás supuesto a ser. Hoy es el día para hacer todas las decisiones necesarias para que te avanzan hacia adelante a las metas que has querido alcanzar en tu vida. En conclusión, antes de terminar este sermón hoy, quiero traer tu atención a un hombre muy conocido en la palabra de Dios cuyo nombre es Pedro, Pedro el apóstol. Y Pedro es un carácter en la palabra de Dios, un hombre muy interesante, un hombre de un carácter muy interesante. Y este hombre, según la historia que conocemos de él, de este hermano Pedro, él comenzó su vida, o mejor dicho, originalmente, sabemos que la forma que él se ganaba la vida, su vivienda, era a través de pescar. Eso era su carrera original. Su vida fue algo aburrido y él vivió la vida haciendo quizás las mismas cosas día tras día. Era pescador y así se ganaba la vida. Se lavaba redes de mantenimiento y era nada más un ciudadano ordinario de Galilea, un hombre normal que vivía por ahí. Sabemos que tuvo esposa, tuvo familia, pero me pregunto si alguna vez él haya decidido o deseado tener algo más que lo ordinario. Te pregunto también lo mismo, ¿has deseado tú en tu vida tener algo más que lo ordinario? ¿Has querido tener algo más de lo que estás viviendo ahora? Un día la oportunidad vino para Pedro. Él conoció a Jesucristo y él fue llamado para ser apóstol y discípulo del Señor. Con eso él dejó todo atrás y siguió al Señor. Él llegó a ser testigo de grandes milagros. Él caminó sobre agua con Jesús. Él vio la transfiguración del Señor en el monte Tabor y luego tuvo una revelación de quién era Jesús como el Mesías. Él fue dado las llaves del reino del cielo. Su fe en Dios y su conocimiento de la palabra de Dios crecieron mientras que él pasó tiempo íntimo con el Señor a través del curso de 3 años y medio. Parecía con todo eso como que Pedro era imparable, que este hombre era tremendo, que todo iba a seguir adelante así y nunca fallar y nunca tener problemas y nunca fracasar, hasta que un día Jesucristo fue arrestado en el huerto del Getsemaní. En este día donde Jesús, mejor dicho, era de noche ya, pero en esa noche donde Jesús fue arrestado, Pedro corrió en la noche, en la oscuridad, huyó del Señor, a pesar que él había dicho que él nunca iba a hacer algo así. Él además se sentó al lado de fuego en la ciudad de Jerusalén, al lado de un fuego esa noche porque hubo frío. Y al lado de ese fuego, cuando la gente comenzaron a preguntarle que si le conocían y de dónde era, él comenzó a hablar malas palabras y a maldecir y a negar al Señor 3 veces. A pesar que también él había dicho que nunca iba a hacer eso. Antes de seguir con esto, quiero contarte. Tenga mucho cuidado de no tirar piedras a gente cuando ellos fallan
o fracasan en las cosas de Dios. Anímales a que se arrepienten. Anímales a que se levantan y que vuelvan al Señor. Y cuidado de que en las cosas buenas, en los tiempos buenos en tu vida, cuidadito de no ser arrogante a pensar o a hablar como él había hablado antes, de que yo nunca haré eso, que jamás pensaría yo algo así, que jamás haré algo. Puede ser que quizás nunca harías algo así, pero frecuentemente mucha gente hablan muy bien cuando las cosas van bien y hasta que hayan vivido las pruebas no saben cómo van a actuar y reaccionar a alguna situación. Entonces, este hombre, Pedro, a pesar de todo lo que él había hecho, aparecía que ahora, con todo lo que él había hecho en una sola noche, como que todo se había terminado, como que fue el fin de la historia de Pedro, hasta ahí llegó, de todo lo que él había vivido, ahora negó a Cristo, huyó del Señor, le abandonó en el huerto, estaba hablando malas palabras, le estaba negando al Señor, como que él iba a vivir una vida de fracaso, miseria y derrota. Había parecido como que el diablo, como que Satanás había escrito el capítulo final en el libro de la vida de Pedro, que su historia había terminado de esta forma, pero no era el fin de su historia. Sabemos después que Pedro rechazó ser víctima de sus propios errores. Quiero que entiendas que van a haber tiempos que haces errores y en vez de ser víctima de tus propios errores, no seas como Judas Iscariote, que él sí fue víctima de sus errores y se suicidó. Él pudo haber escogido arrepentimiento, él pudo haber escogido hacer algo diferente, pero escogió terminar su vida colgándose. Pedro era diferente y él rehusó o rechazó ser víctima de sus propios problemas o de sus propios errores. Reconoció sus errores, se arrepintió sinceramente delante de Dios y cambió sus caminos. Gracias a Dios que tenemos la capacidad todavía para arrepentir cuando estamos mal. Este Pedro escogió levantarse de sus fracasos. Él decidió vencer su pasado. Él decidió y escogió ir adelante victoriosamente y llegar a ser la persona quien él fue diseñado para ser. Él llegó a ser más valiente, más sabio, más fuerte. Él escogió tornar la página en el capítulo de sus fracasos, el capítulo de sus errores, y decidió escribir un nuevo capítulo en el libro de su vida. No fue el fin de su historia y él lo sabía, porque su historia llegó a ser uno de triunfo, porque él escogió no permitir que su historia terminara en fracaso. Entonces lo mismo te animo hoy en día, lo mismo te predico. No permites que tu historia termine en fracaso, no permites que tu historia termine en fallar, porque tú no quieres que tu historia se termine con remordimientos, con amarguras. Aprenda de tus errores y sigue adelante, pero no termines tu vida con remordimientos. Enruédate de gente que quieren verte prosperar y tener éxito. No, cuidado de no estar enredado de gente que quieren verte derrotado. Cuidado de no estar enredado de gente que quieren verte caer. Enruédate de gente que quieren verte superar y tener éxito. Y cultiva pensamientos ganadores y no pensamientos de derrota. Porque tu historia no ha terminado, hermanos. Tu historia aún continúa. Gloria a Dios. Espero que algo que se haya dicho en este sermón, en este mensaje, te haya inspirado a seguir adelante en las cosas de Dios y de seguir adelante en la vida peleando por tus sueños según que concuerdan con la palabra de Dios y de no darte por vencido ni declarar derrota en tu historia porque no has terminado de escribir el último capítulo del libro de tu historia en esta vida todavía. Espero que cuando todo se haya terminado, que tengas tú una historia y un legado de triunfo, de bendición y de éxito.
Pero yo no tengo control sobre tu historia. Solo puedo tratar de controlar algo de mi historia. Tienes que controlar la tuya. Y espero que no vayas a permitir que el enemigo te llene la mente de pensamientos de derrota, de decaimiento, de caer atrás o volver atrás o a las cosas del mundo. Porque la gente que terminan sus historias así, terminarán sus historias trágicamente, perdidos de las cosas de Dios y apartados de la presencia del Señor. Espero que tu historia termine en la presencia de Dios y oro que tu salvación eterna sea ganada para que heredas la vida eterna un día en el reino de los cielos. Entonces, a pesar que quizás te sientes que estás pasando algo fuerte hoy, entiéndame, hermano y hermana, no es el fin de tu historia. Sigue adelante porque Dios tiene algo mejor por ti. Créelo en el nombre de Jesús.